voy rápido. No haré referencia a las propuestas que yo he hecho desde esta tribuna que usted ha recogido. Tiempo tendremos de verlas. Sí le digo, en diciembre hay un congreso, hay un consejo clave, absolutamente clave, donde se van a decidir cuestiones muy importantes. Lo que le pido desde esta tribuna es que, en lugar de hacer lo que hemos hecho hoy, que es hablar después, hablemos antes. Lo que le pido es que pongamos en común las propuestas de España en materia de unión fiscal, de unión bancaria, de gobernanza económica y de unión política, y que vayamos con una propuesta acordada. Eso, no sé qué decía el señor Durán de la preparación de los congresos, la verdad es que en esa parte me he perdido, le he visto a usted muy contento, pero en lo que al PSOE se refiere le digo que no, que antes estas cosas se pactaban antes. Y que yo lo que le pido no es hablar ahora, es que antes de ir usted a Bruselas, como son temas muy, muy importantes, que pasan desapercibidos, envueltos en esa jerga tecnocrática que no entiende nadie, oiga, que nos pongamos de acuerdo sobre estas materias, como sobre el tema del Erasmus, que usted no me ha contestado, sobre el tema de la Unión Social, donde usted parece que quiere recoger nuestras propuestas. Magnífico. Siempre hemos llevado una posición común, y la posición común se fija hablando antes y pactando antes. El debate sobre ajuste y crecimiento, usted ha dicho una frase mía, no ha dicho la otra. No cumplir afecta a la credibilidad, claro, afecta. Y le digo más, no cumplir y no explicar por qué no se cumple, que es lo que ustedes hicieron, echando la culpa al de atrás, eso afecta muchísimo a la credibilidad. Porque hay un país como Holanda que no cumplió el déficit, lo explicó y no pasó nada, pero ustedes estuvieron en lo que estuvieron. No voy a entrar en eso porque creo que no es un debate. He dicho después que afecta mucho más a la credibilidad ponerse unos plazos y unos números que uno sabe que no va a cumplir. Y ese es el problema, señor Rajoy. Ese es el problema del presupuesto de este año. Es que todo el mundo ha dicho que no se van a cumplir y eso afecta a la credibilidad. Es que el calendario que tenemos de consolidación fiscal no se va a cumplir y eso afecta a la credibilidad de España y de Europa. Y, como le decía, al no cumplir tendrán que relajar y al relajar nos apretarán. Y esa es la diferencia entre pactar antes y pactar después. Si incumples, te aprietan. Y si pactas, puedes ir sin esos apretones. Y los siguientes apretones, señor Rajoy, serán pensiones y desempleo. Por eso mi preocupación y por eso le digo que hay que, una vez más, plantear este debate en Europa. Como le digo que este asunto del crecimiento y del ajuste, no voy a insistir en los argumentos del FMI. Alguien, no sé quién ha sido, creo que ha sido el señor Rubén, ha hablado de medicina y es verdad que esto de los ajustadores a ultranza, estos que nos predican el ajuste, son como esos médicos que ponen un tratamiento, se les muere el enfermo y al final dicen qué pena, iba todo tan bien, si hubiera aguantado un mes más de tratamiento se hubiera salvado. Pero te has muerto, ese es el problema. Ese es el problema del ajuste excesivo. Yo no digo que no haya que ajustar, digo que si ajustas más de lo que puedes ajustar, pasa lo que está pasando en nuestro país. Y entiendo las dificultades que tiene este debate para el Gobierno. Deuda. Por cierto, señor Rajoy, aunque creo que esto y tú más, pero cuando usted habla de credibilidad no me resisto a darle un dato, solo para que lo piense usted. ¿Sabe usted cuánto dinero ha salido de España desde que usted gobierna? 340.000 millones de euros. Eso parece que habla relativamente mal de la credibilidad de este Gobierno. Y fíjese que he sido suave. ¿Y sabe usted la situación de Italia y la de España? Pues compruebe la prima de riesgo que había. Y vamos a hablar de credibilidad en otros términos, porque creo que sería mejor para el final de este debate. Deuda. Usted ha dicho desde esta tribuna una cosa que no es cierta, o por lo menos que no recoge bien la realidad. Dice, si tuviéramos otra deuda y otro déficit, nos iría de otra manera. ¿Sí o no? Porque hay países como Gran Bretaña y Estados Unidos que tienen más deuda y más déficit. Ya no, es que tienen un banco, ¿sabe? Es que ese es el problema. Y voy a mi razonamiento, que no tiene nada que ver con lo que usted hace, con lo que hace el Gobierno. Tiene que ver con un argumento que yo le sugiero que usted utilice y que además estoy convencido que puede utilizar. Y el argumento se lo vuelvo a repetir. Nosotros tenemos una prima de riesgo hoy de 400. Y es verdad que todo el mundo está de acuerdo en que tendríamos que tener 200. Por tanto, estamos pagando 200 de más. ¿Por qué? No por nuestro déficit, no por nuestra deuda. Por eso pagamos 200. Pero los 200 de más los pagamos porque hay unos señores que están esperando que el euro se la pegue. Diga usted lo que diga. Por la inestabilidad del euro, aunque es verdad que hemos avanzado mucho y estamos mejores, que hemos estado en 600. Y yo lo que le digo es que esos señores se llaman especuladores.
Y esos 200 puntos de más que pagamos suben nuestros intereses. Y mire por dónde los ajustes que usted hace en el presupuesto suman igual que esos intereses. Y al final la conclusión es evidente. Estamos recortando para pagar a los especuladores. Esa es la realidad. Y eso es lo que le digo que le explique al señor Draghi. Que esa es la realidad que perciben los españoles. Y eso no afecta a la política del Gobierno. Afecta a España, a nuestro país, que tiene unos problemas de deuda y de déficit que se corresponderían con una prima de riesgo de 200, pero no de 400. Ese es el argumento. Por tanto, cuando su grupo se ponía nervioso, si yo estoy dando argumentos para usted, porque estoy sosteniendo que estamos haciendo esfuerzos suficientes como para pedirle al BCE que eche una mano y que nos compre y baje la prima, es verdad que no sabemos cuánto, sin pedir una condicionalidad adicional que llevará a nuestro país a una situación mucho peor de la que tenemos, que ya es tremendamente dramática. Eso es lo que le he dicho, nada más. Es un argumento que creo que se puede utilizar. Ya acabo, señor presidente. Ya acabo, señor presidente. Iba a justificar por qué estos debates son tan largos, pero, en fin, pierdo mucho tiempo haciéndolo. Dos cosas más y una reflexión final muy rápidamente sobre el rescate bancario. En fin, podremos hacer un debate sobre esto y no lo descarto, sobre lo que pasó, lo que hicieron ustedes, lo que dijeron unos y otros. Yo lo único que le digo es que al final estos 100.000 millones han quedado en 40.000. Y que usted mismo dice que 40.000 no es mucho, pues mire qué le digo. Fíjese, no es mucho, yo creo que lo es, desde luego lo es comparado con lo que hemos pagado en crédito exterior por pedir el rescate, imagen de país, y con lo que hemos pagado en condicionalidad financiera. Es que estamos atados de pies y manos, señor Rajoy, atados de pies y manos, tanto que nos han metido un banco malo en el que, según me dijo usted en televisión, no estaba de acuerdo. Por tanto que es un banco malo que habrá que ver cómo acaba, porque ese debate también le podemos tener y habrá que ver por qué no se hizo y qué ha pasado en Irlanda. Claro, todo eso hay que discutirlo antes de echarle la culpa a todo aquel que estuvo antes, que es un recurso fácil, pero es inútil y del que los españoles están hasta las narices. Termino ya. ERES. Yo creo que su reforma laboral es un desastre. Se lo he dicho muchas veces aquí. Y creo que abaratar el despido cuando hay recesión conduce a más despido. Y no sé qué más hace falta que pase para que ustedes se sienten a revisar esa reforma, que es un desastre. Usted habla de los ERES, pero hable de todos los ERES. Mire los ERES de rescisión, verá cómo han evolucionado los números. Y habla de los ERES y se pone muy contento, pero ya acaba de entrar en vigor un reglamento que impide estos ERES que no suponen despidos en la administración pública. Yo le digo que es un desastre y que los datos de empleo lo demuestran claramente. Y termino ya. Me ha parecido, y admito que es una opinión, me ha parecido que usted estaba bastante satisfecho. Me ha parecido. Y creo honestamente que no tiene razones para estarlo. Yo creo que las cosas en España están muy mal, y que hay gente que lo está pasando muy mal. Por cierto, paréntesis, sobre los desahucios, que me ha dicho usted que está dispuesto a hablar, hemos presentado una ley. Yo le pido que, por una vez y sin que sirva de precedente, que se la estudie. Ya termino, señor presidente. Señor presidente, ya termino. Que se la estudie y que la tramitemos tan rápido como la tercera reforma financiera. Verá cómo salimos al paso de muchos problemas. Termino ya. Me ha parecido que usted tenía una autosatisfacción que, créame, no se corresponde con la situación que vive España, donde la gente lo está pasando muy mal, empezando por los casi 6 millones de parados que no ven, como su ministra de Trabajo, que las cosas vayan a mejorar ni ahora ni en el futuro. Nada más. Muchas gracias, señor presidente.